Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Módulo 5. Mecanismo de la Corte Penal Internacional. Hola, te saludo con gusto y te doy la bienvenida al quinto y último módulo del curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional, en el que aprenderemos sobre el proceso ante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional fue creada en 1998 por el Estatuto de Roma, que entró en vigor formalmente en julio del 2002 y que debes tener presente para comprender el funcionamiento de este Tribunal Internacional, pues es la base de todo su trabajo. La Corte Penal se creó en respuesta a experiencias históricas en las que se cometieron grandes atrocidades y violaciones a los derechos humanos a un nivel masivo. Y considerando la experiencia previa con algunos tribunales penales de carácter internacional, como el Tribunal de Nuremberg, que juzgó crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, y el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que conoció de crímenes perpetrados en la década de los 90 en aquel país, la ex Yugoslavia. Sin embargo, estos tribunales tuvieron un carácter temporal y culminaron sus mandatos en un plazo determinado, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal de carácter permanente, aunque todos ellos han centrado su labor en juzgar los crímenes más atroces para la humanidad. Aunque el estatuto que la creó fue negociado en el marco de las Naciones Unidas, la ONU, la Corte Penal es un órgano independiente y no forma parte como tal de la ONU, aunque sí mantienen una estrecha relación y cooperación. Su sede se encuentra en La Haya, Países Bajos, y a diferencia de otros tribunales de carácter internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la que conocimos en módulos anteriores, la Corte Penal Internacional no juzga estados, sino individuos, es decir, personas en lo particular para determinar su responsabilidad penal, es decir, en la comisión de un crimen. La Corte Penal Internacional se integra por 18 jueces y juezas que se eligen por los estados parte. Dentro de su estructura existen 4 órganos principales: la Presidencia, la Secretaría, la Fiscalía y la Corte Penal Internacional en sentido estricto, es decir, las juezas y jueces, llamados magistrados, que la integran y se divide en 3 salas: la de apelaciones, la de primera instancia y la de cuestiones preliminares. De estas, es especialmente importante resaltar la labor del fiscal, que conduce las investigaciones de los casos, y de las salas, que son las encargadas de tomar las decisiones relativas al trámite o avance procesal de los casos. En cuanto a la fiscalía, esa se integra por un fiscal principal, fiscales adjuntos y todo un equipo de asesores jurídicos e investigadores. La fiscalía tiene un carácter independiente de los demás órganos que conforman la Corte Penal Internacional. En el proceso ante la Corte Penal sus órganos intervienen en distintos momentos, pero es muy importante que diferencies el rol que tiene la fiscalía del que tienen los diferentes jueces y juezas del tribunal, pues él o la fiscal tiene una función autónoma frente al tribunal. Por ejemplo, la Fiscalía tiene un papel muy importante al inicio del proceso, pues se encarga de realizar las investigaciones iniciales para determinar si un caso avanza ante la Corte. Por su parte, las jueces y jueces que conforman la sala son quienes a lo largo del proceso adoptan las decisiones tomando en cuenta la información y actuaciones de la Fiscalía. En otras palabras, la Fiscalía es quien prepara un caso reuniendo todas las pruebas e información necesaria para entonces presentarlo ante los jueces y juezas de la Corte Penal. Es similar a lo que ocurre en México, donde tenemos a las fiscalías o ministerios públicos investigando las denuncias de delitos para después llevar el caso ante los tribunales. Revisemos ahora cuál es el ámbito de la competencia de la Corte Penal Internacional, es decir, sobre qué casos y en qué circunstancias puede actuar. Lo primero que debes saber es que este tribunal tiene la facultad de juzgar casos en los que se ha cometido alguno o varios de los crímenes internacionales considerados los más atroces. Estos son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, todos ellos establecidos en el Estatuto de Roma, según el cual el genocidio implica conductas como la matanza, lesiones y otras acciones con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El delito de crímenes de lesa humanidad se refiere a una serie de actos como asesinatos, desapariciones y torturas cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Los crímenes de guerra, por su parte, son aquellos que se cometen en el marco de un conflicto armado como parte de un plano política o como parte de la comisión en gran escala de actos como el asesinato, homicidio y otros. Por último, el crimen de agresión implica actos de uso de la fuerza contra un Estado como la invasión, ataques armados y otros.
La Corte Penal Internacional únicamente puede conocer de estos delitos sobre aquellos estados que han reconocido expresamente su competencia, y por regla general solo pueden pronunciarse sobre los crímenes que se hayan cometido después de que entró en vigor el Estatuto de Roma, es decir, a partir del 1 de julio del 2002, o bien a partir de la fecha en que el Estado reconoció su competencia. Actualmente 124 países reconocen la competencia de la Corte Penal. En el caso de México, nuestro país, el 1 de enero del 2006, entró en vigor este estatuto. Antes de adentrarnos en el proceso ante la Corte Penal Internacional, debemos conocer algunas cuestiones preliminares sobre la naturaleza y características del trámite ante ella. Por un lado, como ya adelantamos al inicio, debes saber que corresponde única y exclusivamente a la Fiscalía del Tribunal someter un caso ante las salas de la Corte Penal. Para ello hay 3 motivos por los cuales se puede iniciar una investigación. Uno es por iniciativa propia de la Fiscalía. El segundo es que determinada situación sea presentada por un Estado, y el tercero que el asunto sea remitido por el Consejo de Seguridad de la ONU. En cualquier caso, le corresponde a la Fiscalía investigar y recabar toda la información y pruebas necesarias para acreditar que se cometieron los crímenes y la responsabilidad de la persona acusada. Con base en ello, si reúne los elementos suficientes, la Fiscalía debe solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar formalmente la investigación. A diferencia de otros mecanismos que hemos conocido en el curso, nosotras como personas u organizaciones no podemos presentar directamente un caso ante las jueces y jueces de la Corte Penal Internacional. Es como lo que ocurre con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde solo la Comisión Interamericana puede presentar un caso. ¿Lo recuerdas? Pero entonces, ¿cómo podemos exponer un caso ante la Corte Penal Internacional? Si bien no existe un procedimiento específico de denuncias individuales como lo que analizamos en los módulos previos, es posible que personas y organizaciones enviemos información a la Fiscalía sobre hechos que configuran alguno de los 4 delitos que son de su competencia y pedirle que inicie una investigación. Ya ahondaremos en esto más adelante. Adentrémonos ahora sí en el proceso de la Corte Penal Internacional, el cual se encuentra detallado en el Estatuto de Roma y en sus reglamentos de procedimiento y prueba. Para comprenderlo, de manera sencilla podemos decir que existen 4 etapas. La primera, de examen preliminar conducida por la Fiscalía previo al inicio formal de una investigación. La segunda, de cuestiones preliminares, precisamente ante la Sala de Cuestiones Preliminares. La tercera, de juicio oral ante la Sala de Primera Instancia. Y la cuarta, de la de apelación, seguida ante la Sala de Apelaciones, que es la última instancia de la Corte Penal Internacional. Aprendamos más sobre ellas. Inicialmente, en la etapa de examen preliminar, la Fiscalía se encarga de indagar si existen indicios suficientes para que justifiquen el inicio de una investigación. Para ello, toma en cuenta cuestiones como que los hechos constituyen algún crimen establecido en el Estatuto de Roma, que hayan sucedido dentro del marco temporal sobre que la Corte Penal Internacional es competente y hubiera ocurrido en el territorio de un Estado parte, o se hubieran perpetrado por un nacional de este. También toma en cuenta la existencia de procesos a nivel interno para investigar y juzgar los hechos, entre otros elementos. Es decir, si las fiscalías o tribunales de un país están ya llevando a cabo una investigación o un juicio sobre los hechos del caso, esto podría frenar el proceso ante la Corte Penal, considerando aspectos como que estos procesos internos realmente están avanzando o se estén realizando adecuadamente. Otros aspectos importantes sobre el examen preliminar son que la Fiscalía puede iniciar un examen preliminar por decisión propia o a solicitud de un Estado parte o del Consejo de Seguridad de la ONU, que no existe un plazo determinado para que se lleve a cabo este examen y que no es lo mismo que la investigación propiamente dicha, pues como andaremos más adelante, el inicio de una investigación debe ser autorizado por las salas de cuestiones preliminares y esto implica el comienzo formal del proceso judicial. En esta fase preliminar, las personas y organizaciones tienen un rol muy importante. Como ya dijimos, si bien no podemos presentar directamente un caso ante las salas de la Corte Penal, sí podemos remitir información a la Fiscalía instando a que inicie una investigación o complementando la examinación preliminar que ya está llevando a cabo para darle más elementos para sustentar el caso. Si la Fiscalía determina solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares su autorización para investigar, se avanza a esta etapa de investigación en la cual la Fiscalía se dedica a reunir las pruebas y elementos necesarios para determinar la responsabilidad de quien hubiera cometido los crímenes denunciados. Para ello, la Fiscalía puede hacer uso de varias herramientas para reunir las pruebas necesarias, como pedir que declaren víctimas y testigos, solicitar información a actores relevantes como otros organismos internacionales o incluso acudir a investigar en el territorio de un Estado. En esta etapa,
Además, la Fiscalía puede formular a la Corte Penal una solicitud de orden de aprehensión o una orden de comparecencia de la persona o personas que identifique como sospechosas de haber cometido el crimen. Después viene la etapa de cuestiones preliminares, que es previa al juicio y en la cual la sala de cuestiones preliminares decide si emite una orden de arresto o comparecencia sobre la persona acusada, para lo cual la Fiscalía presenta en una audiencia las pruebas para acreditar los cargos. Si existen los elementos suficientes, la sala de cuestiones preliminares puede confirmar los cargos y continuar con el procesamiento de la persona acusada, o bien puede no confirmarlos o solicitar al fiscal que presente más pruebas. Una vez que se confirmen los cargos, inicia formalmente la etapa del juicio y la Corte Penal asigna el caso a una de las salas de primera instancia. El juicio tiene un carácter público, aunque excepcionalmente la Corte puede determinar que algunas audiencias se realicen en privado, si esto es necesario, por ejemplo, para la protección de las víctimas y testigos. En general, durante las distintas audiencias dentro del juicio, las partes pueden exponer ante la Corte Penal sus argumentos, exponer pruebas, incluyendo testimonios y declaraciones. En este momento, las víctimas y sus representantes pueden ser escuchados directamente por los jueces y jueces. ¿Y quién decide o resuelve sobre un caso en la Corte Penal? Una vez que se desarrollan las audiencias del juicio, corresponderá a la sala de primera instancia emitir una sentencia y determinar si la persona acusada es responsable. En una sesión pública se hace lectura del fallo. Si se determina que la acusada es culpable, se le impondrá una pena por los crímenes cometidos. Seguro ahora te estarás preguntando qué tipo de penas puede imponer la Corte Penal Internacional. La respuesta está en el artículo 77 del Estatuto de Roma, que establece la posibilidad de imponer la privación de la libertad por determinados años y con un máximo de 30. O la cadena perpetua cuando sea justificado por la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales de la persona condenada. Además de estas penas, la Corte Penal puede imponer otras medidas como multas o el decomiso de ciertos bienes de la persona sentenciada. Por otro lado, si se considera que no existen elementos suficientes que acrediten la responsabilidad, la sala de primera instancia puede absolver a la persona denunciada. La Corte Penal puede además ordenar reparaciones en favor de las víctimas frente a los daños sufridos a causa del crimen. Estas comprenden medidas de indemnización, rehabilitación y restitución. Por ejemplo, puede ordenarse el pago de una indemnización o medidas de carácter simbólico como la realización de actos públicos. En la definición y ejecución de las reparaciones entra en juego una instancia de la Corte Penal llamada Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, que recauda fondos para este fin, entre los estados e incluso de las propias personas condenadas, y da seguimiento a la implementación de las reparaciones. Por ejemplo, recién en 2024 el Fondo Fiduciario hizo un llamado público a los estados, organizaciones y personas en lo individual a contribuir para recaudar los más de 52 millones de euros necesarios para reparar a más de 40.000 víctimas en el caso contra Dominic Ongwen en Uganda. Es importante subrayar que cuando la Corte Penal declara que la persona sentenciada es indigente, en otras palabras, que no tiene los recursos para pagar las reparaciones, entonces entra en función el Fondo Fiduciario para recaudar los fondos. Las sentencias de la Corte Penal Internacional pueden ser impugnadas por la Fiscalía o la persona sentenciada, lo que se hace en la etapa de apelación ante la Sala de Apelaciones, que escuchará los argumentos de las partes y podrá determinar si el fallo se confirma, se modifica, se enmienda o incluso puede determinar la celebración de un nuevo juicio. Por ejemplo, las partes pueden apelar si consideran que la pena impuesta no es proporcional a los hechos del caso o apelar directamente el sentido de la decisión, es decir, apelar el hecho de que se haya absuelto o condenado a la persona denunciada. Una vez que se resuelva la apelación, la decisión quedará firme, es decir, que es definitiva y ya no existe posibilidad de impugnarla o modificarla. Por último, abordemos la participación de las víctimas. La Corte Penal reconoce que las víctimas tienen derecho a participar en el proceso y elegir a sus representantes legales o bien, en caso de no contar con los recursos para ello, el propio tribunal puede brindarles asistencia. Además, las víctimas pueden obtener medidas de protección en caso de situaciones de riesgo relacionadas con los hechos del caso. Las personas que hayan sufrido un daño por los crímenes ocurridos pueden solicitar al tribunal su reconocimiento como víctimas. De inicio, este reconocimiento tiene un carácter procesal, es decir, sirve para que la persona pueda participar en todas las distintas etapas del proceso, más allá de que en la sentencia final se determine la responsabilidad de la persona imputada y se ordenen medidas de reparación para las víctimas. Un ejemplo sobre esta participación es que las víctimas pueden remitir la información a la Fiscalía y brindar elementos para que reúna las pruebas y acredite la comisión de los crímenes. Para ello existe dentro de la Corte Penal Internacional la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, que brinda apoyo durante el proceso e incluso asesoría jurídica.
Para solicitar el reconocimiento procesal como víctimas, existe un formulario disponible en la página web de la Corte Penal que incluye información como los datos generales de la víctima, la descripción de los daños sufridos como consecuencia del crimen cometido en su contra. Finalmente, para comprender mejor la función de la Corte Penal, mencionaremos algunos casos. El primer caso en el que la Corte Penal condenó a una persona es el del líder militar de la República Democrática del Congo, Thomas Lubanga, quien fue condenado a 14 años de prisión en 2012 por crímenes de guerra contra civiles de un grupo étnico. Desde luego existen casos en los que se ha determinado que una persona no es responsable por los delitos de los que se le acusa. Así fue ejemplo en el caso de un expresidente de Costa de Marfil absuelto por la Corte Penal en 2019. Entre los más recientes destaca la situación en Palestina, que de hecho fue sometida a la Corte Penal Internacional por México y Chile, que solicitaron a la Fiscalía que investigue la probable comisión de crímenes en la Franja de Gaza a partir de los ataques cometidos por Hamas en 2023. En América Latina, el primer país sobre el cual se inició formalmente una investigación es Venezuela, cuyo caso fue remitido ante la Corte Penal Internacional en 2018 por un grupo de 6 estados americanos, entre ellos Argentina, Canadá y Chile. Actualmente el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía, indagando sobre crímenes cometidos en el país sudamericano, entre ellos asesinatos, encarcelamiento, tortura, persecución por motivos políticos y otros. De esta manera, hemos concluido el último módulo del curso aprendido sobre la justicia penal internacional y el proceso ante la Corte Penal Internacional. Como hemos detallado, el proceso ante este tribunal penal es muy particular y diferente a los mecanismos que conocimos en los módulos previos del curso, en especial porque se encarga de juzgar a personas en lo individual y no a estados, lo que hace un mecanismo único a nivel internacional. Encontrarás más información sobre la Corte Penal Internacional en las lecturas y materiales complementarios que se encuentran en la plataforma. No te olvides de revisarlos y consultarlos las veces que sea necesario. De este modo, concluimos el curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Hasta la próxima. Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Módulo 5. Mecanismo de la Corte Penal Internacional.